este es el mensaje que quiero transmitir. Deja la mediocridad espiritual y cambia tu vida. Para esta reflexión, quiero tomar la obra de espiritualidad católica más famosa de la historia, ¿no? Que es el libro Imitación de Cristo, del beato Tomás de Kempis, o al menos clásicamente la autoría de esta obra se atribuye al beato Tomás de Kempis. Es un libro que nos da múltiples reflexiones de cómo conformarnos a Cristo. O sea, Cristo tiene una forma y nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo. Tenemos que ser conforme a la imitación de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Cristo también dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Entonces, siendo Cristo la luz del mundo, pero al mismo tiempo llamándonos a nosotros a ser luz del mundo, nos pide que lo reflejemos a Él, que en cierto modo seamos otros Cristos, por medio del único Cristo que vive en nosotros, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Así también el apóstol en 1 Corintios 11:1 dice, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que esta idea de ser imitador de Cristo, que da el título a la obra, ¿no? Imitación de Cristo, como digo, la más famosa de las obras de espiritualidad católica, es una obra muy difundida, con muchas versiones, muchas traducciones, muchas reimpresiones, y de verdad que tiene una gigante riqueza espiritual. Esta idea de la imitación de Cristo, pues es una idea que viene de la palabra inspirada de Dios. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos llama a ser imitadores de Cristo. Entonces, tenemos que dejar definitivamente la mediocridad espiritual. Si nos mantenemos perpetuamente en una situación de mediocridad espiritual o de tibieza, Cristo nos va a vomitar de su boca. Como precisó él mismo en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. ¿Cómo podemos salir de la mediocridad espiritual, de la tibieza espiritual y verdaderamente cambiar nuestras vidas para consagrarnos plenamente a Cristo? Pues bien, el libro Imitación de Cristo nos da algunos consejos para ello. En concreto voy a citar el libro 1, capítulo 25 de esta obra. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25. Algunos numerales voy a citar y a partir de ahí introducir algunas reflexiones. Dice el numeral 2 de este capítulo. Cierta persona sufría gran angustia, fluctuando frecuentemente entre el miedo y la confianza. Un buen día, cargado de tristeza, se arrojó delante de un altar en la iglesia para orar y, revolviendo dentro de sí los pensamientos, decía, si supiera cuánto tiempo iré a perseverar en el servicio de Dios. Al instante escuchó interiormente la respuesta divina. Si supieras ello, ¿cómo te comportarías? Haz ahora lo que harías entonces y estarás bien seguro. A partir de ahí, consolado y reconfortado, se ofreció a la voluntad divina y cesó la angustia y confusión. No quiso investigar con curiosidad para saber qué pasaría con él en el futuro, sino más bien se preocupó de inquirir cuál sea la perfecta y satisfactoria voluntad de Dios para empezar y completar toda buena obra. Numeral 2. Fin de cita. Entonces, en primer lugar, tenemos que dejarnos de angustias espirituales basadas en especulaciones que no tengan que ver con lo que es dilucidar la voluntad de Dios y cumplirla. Esas especulaciones de ¿me salvaré o no me salvaré? ¿Perseveraré o no perseveraré? ¿El día de mañana me vendrá una tentación que no resistiré? ¿Seguiré firme hasta el final? ¿Caeré? ¿No caeré? ¿Estaré predestinado? ¿No estaré predestinado? ¿Perseveraré en la fe hasta el final o no? Todo ese tipo de especulaciones lo único que hacen es distraernos
del único momento en que podemos conectar con Dios, el presente. Solo en el presente se tocan la eternidad y el tiempo. El pasado ya no es. El futuro todavía no es. Lo que es el presente. Y Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, si nosotros queremos conectar con ese yo soy el que soy, como Dios se denomina a sí mismo, en Éxodo 3:14, si queremos conectarnos con el que es, tenemos que estar en lo que es. Y esas especulaciones espirituales sobre el futuro, esas angustias espirituales sobre el pasado, no corresponden a lo que es. Corresponden a lo que puede ser respecto al futuro o lo que fue en el pasado. Pero lo que es el presente. Entonces, no nos dejemos llenar la cabeza por angustias sobre si nos salvaremos o no nos salvaremos, si estamos predestinados o no, perseveraremos o no perseveraremos, etc. Centrémonos en el presente y en cada presente hay que comprometernos con hacer la voluntad de Dios. Procuremos ser fieles a lo que entendemos que es la voluntad de Dios en buena conciencia, con oración. Y si procuramos actuar así, Dios no nos dejará, Él no nos abandona, Él no abandona la buena voluntad. Entonces, en lugar de perdernos en especulaciones abstractas con angustias espirituales que se pueden derivar de las mismas, busquemos lo concreto. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las situaciones concretas en las que estamos? Y cumplirla. Y si no tenemos claridad sobre la voluntad de Dios sobre cierta situación, pues sigamos orando. Y eventualmente Dios en algún presente nos mostrará cómo son las cosas, qué es lo que quiere que hagamos. Pero demos lo mejor de nosotros en cada momento del presente, aquí y ahora. Así venceremos la mediocridad espiritual. El que vive en el pasado es débil porque no está en lo que es y vive con frustraciones y resentimientos. Y el que anda sobre el futuro anda ansioso porque el futuro no tenemos claro qué es lo que va a ser. Y hay muchas posibilidades de las que las cosas salgan mal. Tal vez es un rango reducido de posibilidades bajo las cuales las cosas salen bien y muchas posibilidades bajo las cuales las cosas salen mal. Y si vivimos bajo esas especulaciones, vamos a vivir en angustia y de nuevo, debilitados, en lugar de estar firmes en el presente, con Dios haciendo su voluntad. Dice también la imitación de Cristo, en el numeral 4 del capítulo citado, ¿no? Libro 1, capítulo 25. Cito. El aplicado y con espíritu de lucha será más valeroso en su aprovechamiento, aunque tenga pasiones más fuertes que otro de temperamento tranquilo, menos fervoroso para las virtudes. Una gran demostración de esto es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es conocido como el santo de la dulzura. ¿Y saben cuál era el defecto dominante de él? Que era muy iracundo. Muy dado a la ira. ¿Cómo es posible que el santo de la dulzura sea un hombre cuya principal tendencia era la ira? Por esto que dice Tomás de Kempis, que una persona que de verdad se compromete con ir adelante en la batalla espiritual con la gracia de Dios, puede avanzar más aunque tenga malas disposiciones, aunque tenga un mal carácter, aunque tenga tendencias desordenadas, pero si está firme en querer avanzar para hacer la voluntad de Dios, avanzar hacia la santidad con la gracia de Dios, esa persona va a lograr más que otra que tenga que tenga mejores disposiciones. Les voy a poner un ejemplo con el caso, digamos, de la lujuria. Pensemos una persona que tiene muchas tentaciones de impureza. Constantemente tiene que luchar con tentaciones de impureza. ¿Ok? Y es como que a su cuerpo, a su mente le vienen mucho estas cosas impuras. Pero al mismo tiempo es una persona que está clara en que quiere llegar al estándar de la santidad, a la estatura de Jesucristo. Y esta persona con la gracia de Dios lucha día a día con diligencia. Y si cae se levanta. Y se confiesa y todo eso. Pero es una persona que está en la lucha. Y noten que estoy diciendo que es una persona que puede tener malas tendencias. Ahora bien, eso comparémoslo con el caso de otra persona que no tiene tantas tentaciones respecto a la carne. A su mente no le vienen tantos pensamientos impuros, no
no ha pasado mayores cosas que lo lleven a ese tipo de tendencias, pensamientos, pulsiones, circunstancias. Digamos que se ve mucho menos atacada esta persona por lo que son las tentaciones de la carne, en la forma de la lujuria. Pero al mismo tiempo, supongamos que esta persona no está tan comprometida con avanzar espiritualmente. Pues bien, bajo esa premisa, lo más probable, es mucho más probable que la primera persona sea la que avance más en el camino de la santidad. La primera persona puede avanzar más. Porque teniendo muy malas disposiciones, ¿no? Por las tentaciones de lujuria, por los malos pensamientos y todo eso, teniendo malas disposiciones la persona, si de verdad lucha con la gracia de Dios y mantiene firme el propósito de llegar a la santidad, va a avanzar más que el que tiene buenas disposiciones y pocas tentaciones y que su mente es más limpiecita y todo eso de forma natural, pero no se preocupa verdaderamente por avanzar. Así que esto es clave. Y ejemplos similares podrían ponerse como el inicial que ya puse con la ira. Puede haber una persona que tenga unas tendencias muy fuertes a molestarse. Por ejemplo, en mi país, Perú, les decimos los que son muy fosforitos, que se prenden fácil. Y sé que en otros países de América Latina se dice algo similar, ¿no? Entonces hay personas que son así, que son fosforitos, o sea, que tienen un carácter que rápidamente explotan y se molestan y dicen cosas feas y todo eso. Pero una persona comprometida en avanzar con la virtud, con la gracia de Dios, llegar a la santidad, va a lograr más en ese camino que alguien que tal vez tenga buenas disposiciones, que sea más tranquilito, que no se moleste, que lleve la vida más suave, que no se moleste tanto con los demás, pero al mismo tiempo no le importa comprometerse fuertemente con avanzar en santidad. Entonces podemos tener muchos defectos y malas tendencias de la ira, la codicia, la lujuria, la soberbia y todo eso. Pero si estamos comprometidos de verdad en estar en plenitud con Cristo y vivir en plenitud con Cristo en cada cosa, sí, vamos a poder avanzar más con su gracia. Dice Tomás de Kempis en el numeral 5. En todas partes procura tu perfeccionamiento, de manera que si ves o escuchas buenos ejemplos, puedas llegar a imitarlos. Si encuentras algo reprensible, cuídate de no hacerlo igual. O si alguna vez lo hiciste, inmediatamente dedícate a corregirlo. Así como tus ojos miran a los demás, igualmente los otros se fijan en ti. Me encanta esa frase final. La repito. Así como tus ojos miran a los demás, igualmente otros se fijan en ti. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de alguno que se sale de la iglesia porque hubo una señora que lo miró mal, que lo trató mal, que no le cedió el asiento, etc., ¿no? Entonces la persona superficialmente se fija en alguien X que en un momento no lo trató bien y dice, me voy de la iglesia. Entonces vemos que hay muchas personas que andan fijándose en otros. Y nosotros mismos podemos ser de esas personas que andan fijándose en otros. Por ejemplo, en la misa vemos quién se arrodilla, quién no se arrodilla en determinados momentos. Respecto de los sacerdotes de la parroquia, decimos, este padre es más espiritual, este es menos espiritual, este tiene tal defecto, este tiene tal virtud. Andamos mirando a otros. Si hay alguien que dirige el grupo de oración, así este hace la oración más bonita, ese es menos recogido, este habla bien, pero al mismo tiempo es como que se fastidia mucho con todos y anda reprendiendo a la gente. Este es muy humilde, pero al mismo tiempo nunca tiene iniciativa. O sea, andamos viendo a los otros y juzgando de los otros. Pero piensen por un momento, si muchas veces tenemos esa tendencia a andar pendiente de lo que hacen los otros, ¿no se cumplirá eso también para los otros? Y de entre esos otros que ven a los demás, ¿no nos verán también a nosotros? Así que yo muy fácil me puedo poner en una posición de superioridad ahí, viendo quién reza más, quién sonríe, quién no sonríe, quién se arrodilla, quién no se arrodilla, etc. Y me pongo a verlos a todos y a juzgarlos. Y descuido mi conducta y no me doy cuenta que hay gente que también me está mirando a mí. Por ejemplo, puedo yo estar distraído en misa viendo cómo hay otros que se distraen en misa. Entonces estoy pendiente, mira, ese se distrae, y los comienzo a juzgar, ¿no?
Y hay otro sentado en la banca del costado que me está viendo a mí, me está viendo como alguien distraído en misa. Pero no me doy cuenta, porque estoy enfocado en juzgar a los otros. Entonces, preocupémonos por perfeccionarnos a nosotros mismos y por corregirnos a nosotros mismos. Porque otros nos miran a nosotros. Y si nosotros somos ocasión de sombra, de no reflejar el Evangelio en nuestras vidas, cuando otros nos miren a nosotros, eso puede ser ocasión de que se desanimen o caigan, o algunos, equivocada y superficialmente, pero lamentablemente sucede, abandonen la iglesia, o el grupo de oración, o lo que corresponda. En cambio, si en nuestra vida damos luz, entonces cuando otros nos miren a nosotros, verán el reflejo de Cristo. Y el reflejo de Cristo atrae. Y ayudaremos a que perseveren en Cristo, en la fe, en la iglesia, en la oración, en la Eucaristía, etc. Entonces tengamos en cuenta que otros nos miran a nosotros. Dice también Tomás de Kempis, numeral 6, cito: bien puedes avergonzarte contemplando la vida de Jesucristo, que hasta ahora no te preocupaste de imitarlo más a Él, aunque hace largo tiempo que estás en el camino de Dios. Les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el camino de Dios? ¿Cuánto tiempo llevan como cristianos, como líder de un grupo de oración, como miembro de un grupo de oración, de un apostolado, de un movimiento, los monfortianos, Juan 23, la Legión de María, etcétera? Tantos buenos movimientos que hay en la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevan en eso? Y de todo ese tiempo, ¿cuánto han imitado a Cristo? Entonces, acá la imitación de Cristo, el libro nos exhorta diciendo, oye, ya llevas tanto tiempo de cristiano, supuestamente convertido, pero ¿cuán poco has imitado a Cristo? Y en todas estas cosas que yo digo, los digo porque es verdad, no porque yo sea perfecto, sino que esta verdad es tan necesaria que he de proclamar aquellas verdades mismas que me amonestan. Así yo también me puedo preguntar sobre mí mismo. Desde el momento en que Dios me regaló la gracia de la conversión, el 14 de febrero de 2007, hasta ahora, ha pasado varios años. De ese tiempo, ¿cuánto yo he imitado a Cristo? Y la verdad es que no estoy a la altura. Y ciertamente, así como dice la imitación de Cristo, puedo ver mi vida y avergonzarme de cuánto no he imitado a Cristo. Pero al menos para salir de la tibieza espiritual, el primer paso es reconocer que uno es tibio. O reconocer que uno tiene mediocridad espiritual, porque así va a lograr salir. El estudiante que está conforme con sacar nota de 13 o 14 se queda en su mediocridad. Ya lo digo en una escala de 0 a 20, que es la que usamos en Perú, ¿no? Yo trabajo como docente universitario. Entonces, el estudiante que está tranquilo ahí con su 13, 14, que aprueba y ya se queda en esa mediocridad. Pero el que se dice a sí mismo, oye, esta nota de 13, 14, sí, es aprobatoria, pero está mediocre. Yo debo apuntar a sacar 17, 18, 19, 20. El que confiesa su propia mediocridad es el pobre de espíritu que se dispone a que la gracia de Dios trabaje en él. Vamos a otra cita. Numeral 9 del libro 1, capítulo 25, dice: cuando alguien llega a este punto de no buscar su satisfacción en ninguna criatura, entonces empieza recién a sentir a Dios perfectamente y a estar contento de cualquier cosa que suceda. Entonces no se entusiasma por lo grandioso, ni se deprime por lo pequeño, sino que íntegra y confiadamente se pone en manos de Dios, quien es todo para él en todas las cosas, para el que nada se pierde ni muere, sino que todo vive en él, y le sirve al instante según su voluntad. Fin de cita. ¿Tú te entusiasmas demasiado con lo grandioso? ¿O te deprimes demasiado con lo pequeño? Entonces, no estás del todo centrado en Dios, sino muy centrado en las criaturas. Por ejemplo, si hacemos una reunión de un grupo de oración y asisten 2 personas, y tú te deprimes, es porque estás muy pendiente de las criaturas. Porque orar para Dios, allí, sean 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, no dijo Jesucristo, ¿no?
Esto está en Mateo capítulo 18. Me parece que es el versículo 20. Entonces, pero uno ve que llegan 2 o 3 y se deprime. O te entusiasmas demasiado por lo grandioso. Entonces, si de repente llegan miles al Congreso Eucarístico, la tarde de oración y el entusiasmo y todo eso, puede ser que te estés moviendo por estándares humanos, muy pendiente de las criaturas. Y vas a vivir en un vaivén, en una zozobra espiritual de estar contando los números, de decir, hoy vinieron poquitos, o wow, vinieron muchos, ¿no? Y eso nos puede pasar a todos, también a quienes llevamos algún tipo de ministerio, apostolado también en redes sociales, ¿no? Son pocos números, no hay muchas visitas, no hay muchos clics, no hay muchos compartidos, O si hay mucho, entonces nos entusiasma, mira, esto lo están compartiendo, se está viendo, le están dando clic. Cuando vivimos pendientes de eso, entonces dependemos de las criaturas, dependemos del gusto de las criaturas. Y eso es fundar la casa de nuestra vida espiritual sobre la arena. Y conforme a la parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena que nos dice Jesús en Mateo capítulo 7, cuando vengan las tormentas, todo se va a venir abajo si estamos sobre la arena. Si nosotros esperamos de las criaturas, nos vamos a decepcionar. Entonces, no, nosotros centrémonos en la voluntad de Dios, en hacer su voluntad, que Él nos baste, que Él nos baste. Y vamos a estar conformes y contentos con todo, en paz con todo. Si vienen 2 personas del grupo de oración, en paz, Señor, aquí te serviremos. Si tenemos una tarde de oración, un congreso de oración, y llegan 20,000 personas, pues aquí estamos, Señor, para servirte. Y el que está en la paz de Dios, entonces, no se mueve ya por los estándares humanos, sino por servir a Dios en lo grande y en lo pequeño. Porque en Dios ya no hay grande ni pequeño, todo es infinito. Todo es infinito, porque el valor de Dios es infinito. Por ejemplo, si tú realizas una predicación de corazón a la cual asisten 4 personas y uno de ellos se convierte, era un no convertido que se convierte o cambia su vida espiritual o logra perseverar hasta el final animado por tus palabras y se salva, ahí hay un valor infinito. O sea, de lo que alguien no iba a estar con Dios por la eternidad, eventualmente contribuiste a que esté con Dios por la eternidad. Es un valor infinito. Ahí está Dios. Aunque sean 4 personas. Sí, 4 es un número chiquito, cuantitativamente. 4, es pequeño, no se deprime. Pero mira las cosas en Dios. Con fe, con esperanza y con confianza en Él. Él es el que sabe. Dice Tomás de Kempis, numeral 10. Quien no evita los defectos pequeños, poco a poco caerá en los grandes. Esto es clave en la mediocridad espiritual. A mí me fastidia muchísimo, yo en mi labor de apologista, de defensor de la fe, recibo muchas consultas de gente, y a mí me fastidia muchísimo el tipo de consultas sobre si algo es pecado. Porque en el fondo la lógica de esa consulta es como, oye Dante, eso es pecado, y mira Dante, si tú me dices que no es pecado, entonces bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces es como que me plantean algunos casos morales límite o ambiguos para ver si algo es o no es pecado, en lugar de preguntarse cómo voy a hacer plenamente el bien. Por ejemplo, preguntas como, Dante, ¿será pecado que yo escuche esta música, que yo baile esto, que yo vaya a tal sitio? O sea, la pregunta no es si es pecado o no, la pregunta fundamental es que vivamos toda nuestra vida en plenitud para Cristo. Y si viviendo nuestra vida en plenitud para Cristo podemos escuchar cierta música, ir a cierto sitio, genial. Pero si viviendo nuestra plenitud para Cristo, esa misma plenitud nos muestra que hay ciertos tipos de música, conversaciones, personas que tenemos que evitar, pues genial que habrá que evitarlo, ¿no? Pero eso de si será pecado, no es pecado, o será pecado mortal, o tal vez es solo pecado venial, ese tipo de cosas, eso es mediocridad espiritual. Y el que se permite pecados veniales o defectos va a terminar cayendo en los mortales. Los defectos te llevan a los pecados veniales, los defectos no combatidos me refiero, porque todos tenemos defectos, pero lo importante es que los combatamos día a día. El pecado venial no combatido lleva al mortal.
Por ejemplo, ciertas miradas ligeras, impuras, eventualmente llevan a pensamientos impuros. Esos pensamientos impuros eventualmente llevan a más consentimiento, luego actos impuros y pues la cosa se va volviendo más grave. Pero todo parte de permitirse ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, y por poner un caso, ¿no? De que se da en familias y que hay que decirlo porque las cosas tienen que decirse de frente y ojalá esto lleve a alguno a reflexionar si se necesita. Los casos de infidelidad matrimonial, por ejemplo, que afectan tan feo a las familias. Normalmente la infidelidad matrimonial se da en que uno se encuentra con otra persona y ya inmediatamente se acuestan en infidelidad. No, no suele darse así. O sea, los casos de infidelidad matrimonial suelen tener pasos previos, en donde hay como unas sonrisitas, de una mayor familiaridad, en medio de eso unos pequeños coqueteos, luego, oye, ¿qué tal si nos salimos a tomar un café juntos? No están yendo a una discoteca, se están yendo simplemente a tomar un café, pero esa persona ya no es tu esposo o no es tu esposa, ¿no? Y poco a poco, y no necesito continuar, creo que ya de eso de la sonrisita, la familiaridad, el café, el coqueteíto, el cafecito y eventualmente matrimonios rotos, ¿no? Entonces ahí tenemos el principio, los pecados veniales preparan a los mortales. El que no se cuida en lo poco, eventualmente caerá en lo mucho. Y la mediocridad espiritual consiste precisamente en decir, bueno, yo me puedo permitir estos pecaditos, ¿no? Entonces, para salir de la mediocridad espiritual uno no puede permitirse pecaditos. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que uno tiene que ser un don perfecto y no sé cuántos. No, tenemos todos nuestros defectos, pero sí tenemos que aspirar a la perfección.